Hola nuevamente, amigos de Z-Dolph, disculpen la gran ausencia en traerles esta continuación, pero tuve algunos percances, aún así, más vale tarde que nunca. Y ya lo saben, después de ver el video completo, y haber compartido, dejar su like, comentario y suscripción, visiten mi canal, donde igual hago historias alternas que si son de su agrado, suscríbanse. Sin más, prepárense, porque... ¡Es hora del duelo! Luego de haber abandonado el planeta Bellita, para vivir una vida diferente a la que esperaban, debido a ciertos factores, que ahora mismo llevarán a este par de Saiyajin a unir sus caminos, a causa de la destrucción de sus planetas adaptivos, a manos de Tarles, con el árbol sagrado, y Cooler, y para enmendarlo, dirigen a Namekusei, donde aparte de ser su punto de encuentro, será sede de su próxima aventura. Cooler se ha percatado que aquel Saiyajin dirige a Namekusei, y de igual modo puso seguimiento. Adelantando al momento de su llegada a Namekusei, Bellito, por saber las coordenadas exactas, fue el primero en llegar a Namekusei, percatándose de haber algo extraño, pese a nunca haber estado allí. Y si aunque poco tiempo después Cooler igual llegó al planeta, en el cual se impresionó demasiado, puesto que los rastreadores y radares, detectaban presencias un tanto extrañas. Por si se lo preguntan, la razón por la cual Gogeta aún no llega al Planes, es porque al no saber la ubicación exacta de Namekusei, este se perdió ligeramente. Por fortuna encontró un planeta, con seres que amablemente le dijeron la dirección exacta, mencionándole, tener cuidado, ya que hay rumores de que algo extraño sucede en el planeta. Regresando con Bellito, quien camino a la primera aldea, se encontró con unos extraños guerreros, a los que preguntó su origen. Evidentemente, los guerreros no contestaron, a pesar de las preguntas de Bellito, quien pensando que guardaban silencio, para molestarlo, e ocultar la información, rápidamente, inició el ataque. Evidentemente Bellito arrasó a los guerreros con ligeras complicaciones percatándose que había algo extraño, limitándolo. Prosiguiendo su aventura a la aldea más cercana, donde se impresiona del ver a unas especies de robots, teniendo prisioneros a los Namekusei de esa aldea. Y sin dudar Bellito fue a ayudarlos, eliminando a los guerreros, aunque tuvo ligeras complicaciones, inesperadamente, un Namekusei lo salvó de algunos robots, volviendo a impresionar al Saiyajin. Dicho Namekusei era Nil, quien presentó y explicó brevemente sobre lo ocurrido. De igual modo Bellito presentó y reveló su objetivo en este planeta, y Nil, tras ver que no era un ser malvado, le mencionó que lo ayudaría si los ayudaba a eliminar este mal. Bellito sin dudar aceptó sus términos. Y Coaxia Nil en esta aldea, fue a ayudar por órdenes del Gran Pariarca, pero se dio cuenta a que solo no lo iba a lograr, y afortunadamente encontró a Bellito, ser que le ayudara a eliminar este mal. Mientras tanto Cooler tuvo más suerte, puesto que las aldeas que encontró no estaban rodeadas de este extraño gas. Ni tampoco, hacían resguardadas. En un comienzo todo parecía estar bien, pero al ir a la tercera aldea, Cooler, o mejor dicho sus soldados Peratron del problema que había, no le tomaron la atención debido, pensando que se trataba de un simple invasor cualquiera, pero su sorpresa terminó siendo tal al empezar a tener complicaciones, y por lo dicho por un Namekusei, sobre las máquinas que drenaban su habilidad, tal y como lo estaban haciendo Bellito, y Nil de este modo tras eliminarlas, este par se encontró con Cooler y Tarles. Así es, no son los verdaderos, pero estos no se percataron de ello, cómo actuaban, aunque Bellito no conocía a Tarles, rápidamente lo identificó como un Saiyajin, y si el enfrentamiento aconteció, a pesar de denotar algo extraño en ellos, no fue hasta que al eliminarlos, y verlos volver de una forma demasiado extraña, dieron cuenta que algo andaba mal, llegaron a la conclusión, que en verdad no eran ellos, pero siguieron peleando frecuentemente, hasta que inesperadamente, una gran onda de poder fue lanzada a Tarles, que se terminó desintegrando. Nil y Bellito se asombraron del ver al responsable. Gogeta, así es, Gogeta pasó desapercibido de su proximidad, por lo distraídos de los guerreros, y en cierta parte por el gas destructor. Nil pregunta si lo conoce, pero Bellito niega a ello, con Gogeta cuestionándole de quiénes son, reconociendo al igual a Bellito que son Saiyajin. Sin embargo, no logran charlar mucho, por otro ataque del falso Cooler, que de una forma similar, Bellito en conjunto con Gogeta y Nil, eliminan.
Esto porque los fantasmas no eran tan fuertes. A Helios originales, lo único que complicaba la batalla era que se volvían a regenerar. Una vez Cooler eliminado, estos por fin tienen la oportunidad de charlar, revelándose su origen y motivos principales, con Neil, explicándoles de los 3 deseos, contándoles que el responsable de todo esto, tiene 3 de las esferas, en aquel extraño castillo que se ve a lo lejos y por lo dicho por el gran patriarca, necesitarán eliminar ese lugar para acabar con el gas. Así es, esta vez el castillo de Raichi estaba dentro de Namekusei. Por lo cual los 3 forjaron una alianza para eliminar tal mal. No obstante, los 3 no se percataron de que Source los estaba escuchando, pero no intervino por órdenes de Cooler, quien estaba más cerca de ese lugar, dirigió a por ellos, ordenándole a Source alcanzarlos de inmediato. De este modo, otro hecho que va a dar un giro inesperado, está por acontecer, aunque los Saiyajin solo poseen una esfera, que dejaron en la aldea de Dende, las esferas ya estaban más que reunidas, puesto que Cooler al igual a Raichi, poseían 3. Entonces Cooler es el primero en llegar al castillo de Raichi, mientras los Saiyajin tuvieron una distracción por Source, demorándolos en su llegada más de lo debido, dando el tiempo necesario a Cooler de llegar donde Raichi, evadiendo algunas de sus creaciones. Aquí el Dr. Raichi, después de contar su origen, ofrece una alianza a Cooler, puesto que su objetivo principal son esos Saiyajin. Cooler lo pensó por varios segundos, ya que a pesar de tener la promesa de obtener un deseo de las esferas, increíblemente, denegó su propuesta, y sin dudar eliminó al malvado científico. Sin embargo, Cooler no tenía ni idea de lo que había hecho, porque al estar buscando las esferas en su posesión, la liberación de Hachigak dio lugar, impresionando a Cooler y sus tropas. Cooler intentó razonar con él, pero fue inútil, dando lugar al enfrentamiento, en el cual evidentemente estaba siendo superados por la temible creación Sufuru, que al estarlo por eliminar, inesperadamente, Gogeta lo salvó, impresionando a Cooler, Bellito, cuestionándole del por qué hizo eso. Si le contó todo sobre él, Gogeta le responde que lo hizo porque si él no puede vencerlo solo, pese a su poder, mucho menos lo harán ellos. Así es, a pesar de su nivel de pelea, Cooler era más fuerte al par de Saiyajin. Neil afirma ello, pero al estar por decir una palabra más, Hachigak ataca a Gogeta, quien en compañía de Cooler esquivan, dando su contragolpe, que no fue muy eficaz, forzando a Bellito y Neil unírseles. De esta manera, el enfrentamiento volvió a suscitar, forjando una alianza inesperada, y a pesar que Cooler aceptó, mencionó que no les perdonaría la vida, después de eliminarlo, seguirán ellos. Fatídicamente no estaban haciendo una diferencia, como tal, y a pesar que, Bellito se percató de algo vital, en la forma de atacar a Hachigak. Lamentablemente, tras Gogeta y Cooler ser dejados gravemente lastimados, Buffelito, preparando una gran onda de poder, para neutralizar el potente poder de Hachigak, lo cual no conseguiría al fallar en su ejecución, dejándolo expuesto ante dicho poder, que seguro lo eliminaría. No obstante, de último momento, Neil quita de en medio, recibiendo la potente onda de poder, que eliminó, dejando atónito a Bellito, rodeándose de una gran ira, al ver a Neil, diciéndole que no pierda la esperanza. Después mira a Gogeta apenas respirando, al contemplar al herido Cooler. Recuerda cómo este destruyó su planeta, al igual que la caída de Neil, una y otra vez, haciendo desencadenar la ira, que lo hace transformarse en Super Saiyajin. Hasta aquí llega el capítulo de hoy, amigos de Z-Dolph, pero no se preocupen, la próxima semana estará listo el capítulo lo antes posible, y no lo olviden, después de ver el video, comentar, dejar su like, suscripción y haber compartido. Visiten mi canal, y si los videos que hago son de su agrado, suscriban. Pásensela bien el resto de su día. Y hasta el futuro.